Hola muchachos, muy buenos días para todos. Es un placer saludarlos en este nuevo espacio, en el CIPAS 2 del caso 3 del curso de macroeconomía. Allí en el chat precisamente se encuentra el enlace para que ustedes se registren, para que registren su asistencia y el nombre del chat es ese mismo, eh, CIPAS 2, caso 3. Así lo vamos a denominar. ¿Alguno de ustedes sería tan amable de confirmarme si están viendo mi presentación? Hola muchachos, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. En, en el chat ya he dejado el enlace para que registren su asistencia a este CIPAS. Este CIPAS, ¿cómo se denomina? Se denomina CIPAS 2, caso 3. Mi nombre es Marleo Daniel Perdón, soy su tutor y pues hoy vamos a abordar lo consignado en la guía de actividades desde el caso 3 que se denomina análisis de políticas macroeconómicas. Pero antes, ¿alguno de ustedes me podría confirmar si ya están viendo mi pantalla? Perfecto, muchas gracias. Bueno, para abordar esta temática que pues es un poco, no lo digamos como compleja, pero que quizás sí es muy numérica, que tiene que ver con el modelo de la ISLM. Pues para poder entender este modelo económico, pues tenemos también que dirigirnos un poquito a analizar por qué nace ese modelo, ¿no? Lo que pasa es que ese modelo ISLM lo que intenta es caracterizar el equilibrio macroeconómico que existe, pero en el corto plazo. Y los orígenes de este modelo, pues son de las ideas de un economista británico que se denomina John Maynard Keynes para salir de la crisis. ¿Qué argumentaba John Maynard Keynes? Que para salir de esa crisis lo que los países deberían hacer era estimular la demanda, ¿sí? Estimular la demanda agregada, es decir, estimular el consumo de las personas, de las empresas y también del gobierno. A eso es que se refiere con el concepto de demanda agregada. Mm, ¿En qué momento se da esto de la historia? Durante la Gran Depresión de los años 30. Ustedes saben que el mundo ha pasado por varias crisis. La primera de ellas, pues de las más recientes del siglo XX, pues sería la Primera Guerra Mundial, ¿sí? La denominada Gran Guerra o la Guerra de las Trincheras, donde esta guerra dura 4 años, va de 1914 a 1918 y que finalmente pues culmina gracias a que Alemania acepta las condiciones del armisticio. Alemania finalmente pues firma el Tratado de Versalles, aunque no quedaron muy contentos porque se les reducen muchos territorios que eran de ellos, ¿cierto? Lo cierto es que la Primera Guerra Mundial trae como consecuencias, pues, además de las económicas, pues, una reducción demográfica, porque es que fueron 9 millones de personas de combatientes y 7 millones de civiles los que perdieron la vida, es decir, fueron aproximadamente un poco más de 16 millones de personas las que mueren durante estos 4 años.
Y por si fuera poco, después de salir de la crisis en 1918 y después de haber mejorado un poco las condiciones económicas en Europa, porque recordemos que esto se da prácticamente es en Europa, eh, pues después viene una crisis. Eh, en economía hablamos que hay unos momentos difíciles, especialmente hablamos de recesión, pero cuando esa recesión es profunda, pues ya no le llamamos recesión, sino que le llamamos crisis o le llamamos depresión. Y eso fue lo que sucedió a partir de 1929, que se originó en Estados Unidos, que era el que comandaba la economía mundial por la pobreza que había en Europa, pero que sufrió también los embates de creer que la economía simplemente iba a seguir creciendo y pues la economía es un vaivén. Y el martes, eso fue un martes que le denominaron el martes negro, el 24 de octubre de 1929, pues entonces las bolsas de valores de Wall Street se caen y genera esta, lo que le denominaron la Gran Depresión de 1929 o la Gran Depresión de los años 30. Por lo tanto, este señor John Maynard Keynes, un economista británico que es considerado como uno de los más influyentes del siglo XX, pues tuvieron fuertes repercusiones las ideas que él manifestaba cuanto a las teorías y las políticas económicas que debían tomar los países para salir de la crisis. El principal postulado, como ustedes lo ven, de la teoría de Keynes es que la demanda agregada, la sumatoria del gasto de los hogares, las empresas y el gobierno, es el motor más importante de una economía. Por eso, de allí es que nace esa ecuación que ustedes tanto han manejado en este curso, desde la primera actividad, que es demanda agregada o Y, porque es lo mismo, ¿cierto? Producción es igual a demanda agregada. Y es igual, o DA, demanda agregada, es igual a C más I más G. ¿Qué es C? C es el consumo de las familias, I es la inversión que hacen las empresas y G es el gasto del sector público. Por lo tanto, el modelo ISLN pues, representa el equilibrio simultáneo de los mercados de bienes y el mercado de dinero. Entonces tenemos mercado de bienes y mercado de dinero, ¿cierto? Ese mercado de dinero también se denomina mercado monetario. De ahí es que proviene esta ecuación. Por lo tanto, el consumo, ¿de qué depende? Sí. Aquí lo vemos, el consumo está en función o depende de YD, es decir, de las rentas disponibles. Y la inversión, ¿de qué depende? La inversión depende del interés. Sí. No más es el caso de cualquiera de ustedes que ustedes, pues no sé, quieran montar una empresa o presten dinero, pues realicen cualquier tipo de inversión. ¿De qué depende que ustedes inviertan el dinero? Pues de la tasa de interés o la rentabilidad que adquieren. Es de esa manera que lo planteaba Keynes. Ahora bien, este modelo ISLM se ve reflejado en una curva como esta, en una curva descendente como esta roja que vemos aquí, que sería la curva IS, que IS es la curva de mercado de bienes, no lo olviden, y la LM en azul, que es ascendente, que lo que representa la LM es el mercado de dinero. Entonces, ¿qué sucede? Si miramos el segundo gráfico y nos damos cuenta que si se aumenta el dinero circulante, ¿cierto? Recordemos que la curva LM, la azul, es la ecuación de dinero, ¿cierto? Si se aumenta el dinero circulante, es decir, pasando de aquí a acá, ¿cierto? ¿Qué sucede?
primero, pues la curva LM se desplaza a la derecha, pero al mismo tiempo, ¿qué pasa con la producción? La producción aumenta, ¿sí? La producción aumenta. Entonces, por eso es que se dice que cuando la economía está en crisis, el Banco de la República generalmente lo que toma la decisión es de sacar dinero, a ponerlo a circular. ¿Y cómo lo pone a circular? Lo pone a circular a través de los bancos, para que la gente, cuando él baja las tasas de interés, que es lo que vemos aquí, ¿sí? Al bajar las tasas de interés, la gente o las empresas se volcan a los bancos para sacar créditos, hacer sus inversiones y por ende, pues aumentar la producción. Resumiendo, la curva IS representa el mercado de bienes, la curva LM representa el mercado de dinero. Y podríamos decir entonces que una política fiscal afecta es al mercado de bienes, es decir, a la curva IS, y una política monetaria afecta al mercado de dinero, es decir, a la curva LM. Hay otro concepto, hay otro concepto allí eh, dentro de lo que ustedes ven en la guía de actividades, que es la trampa de liquidez. Esa trampa de liquidez se da en momentos en los que el gobierno pues necesita realizar una política monetaria expansiva, es decir, necesita afrontar una situación en la cual la economía está estancada con la caída de los precios. Y si los precios son bajos, si los precios son bajos, lo que se necesita es aumentarlos, ¿cierto? Porque hay dos cosas graves. Una, que los precios estén por las nubes, estén muy altos, y otra, que es peor que los precios estén por las nubes, que los precios estén por el suelo, ¿sí? Entonces, si los precios están por el suelo, lo que habría que hacer, o una de las cosas que habría que hacer, es inyectar dinero en la economía. Habría que, como quien dice por ahí, imprimir billetes, ¿sí? Para de esta forma, pues aumentar el consumo, la inversión y el empleo, como lo vimos anteriormente, en el gráfico anterior. ¿De qué se trata entonces la trampa de liquidez? Pues simplemente es una situación en el que se toma la decisión de bajar los tipos de interés o las tasas, ¿cierto? ¿Para qué? Para que la gente adquiera cada vez más créditos y ponga a circular el dinero en la economía nacional. A ver, ahí me escuchan mejor. ¿Qué tal me escuchan ahora? Bueno, si se sigue entrecortando, me avisan para ver si de pronto me muevo un poquito por aquí y busco otro lugar. Entre tanto, pues decirles, miren, la trampa de la liquidez, ¿qué es lo que significa? Que se toma la decisión de bajar las tasas para que la gente saque créditos, para que la gente invierta ese dinero y se reactive la economía. Pero llega un momento en que las tasas están tan bajas, ¿cierto? Hay tasas quizá cero o a veces negativas, bueno, negativas sería algo más complejo, pero las tasas son tan bajas, incluso llegando casi a cero, que pues las personas ya no le ven sentido y sacar dinero, ¿cierto? Lo que hacen es acumularlo, lo sacan y lo acumulan, pero no lo invierten o no lo gastan. Entonces, mmm, en esta situación, como dice aquí la diapositiva, el incremento de la masa monetaria, es decir, el dinero que está circulando, pues no produce ya ningún efecto en la economía. Y ese es uno de los puntos que aparece en la guía y que ahorita lo vamos a ver y lo van a entender mucho mejor, esa trampa de liquidez. El ejercicio que aparece en la guía
pues son cinco, ¿cierto? Cada uno por un economista diferente. Aquí yo tomé un pantallazo de las actividades de Anna Smith. Eh, Aparecen primero una serie de ecuaciones que debemos primero pues calcular esas curvas de IS y LM. Tenemos que evidenciar primero pues las ecuaciones que nos van a servir para hacer el cálculo del gráfico y del punto de equilibrio, ¿cierto? Después, el tercer punto dice que qué sucede cuando el gasto del gobierno aumenta o disminuye en tanto por ciento. Y el cuarto menciona que debemos calcular la oferta de demanda agregada. Y un quinto punto que es el de la trampa de liquidez. Entonces yo quiero que hagamos este ejercicio. Bueno, yo ya lo hice, yo ya lo coloqué aquí, aquí está resuelto. Este es el mismo ejercicio que el director desarrolló en la webconferencia. ¿Por qué hago el mismo? Porque si ustedes ya tienen la grabación, porque yo ya la subí a los foros, si ustedes ya tienen la grabación de la webconferencia, pues les sería muy útil, quizá bajo otra metodología, pues entender de pronto algún paso que les quedó por ahí en veremos. ¿Sí? Entonces, miren, en este caso tenemos que el mercado de bienes está compuesto por esta serie de ecuaciones y que el mercado de dinero está compuesto por esta serie de variables, digámoslo así. ¿Sí? Como lo primero que tenemos que hacer es crear la ecuación, ¿cierto? Las ecuaciones para después graficar. ¿Qué es lo primero que uno hace? Pues calcular las ecuaciones, primero la ecuación del mercado de bienes, es decir, vamos a crear la ecuación IS. ¿Y qué es lo que uno calcula? Lo que uno calcula es la tasa de interés. Aquí está R. Permítame, yo voy a aceptar unos compañeros que acabaron de entrar. Bueno. Entonces, para calcular primero la ecuación IS, utilizamos pues la ecuación de la producción o la demanda agregada que vimos ahorita de Keynes, que dice que Y es igual a C más I más G. Voy a ver si agrando esto un poquito, no sé si no lo alcancen a ver muy bien. Vamos a ver si lo agrandamos por aquí. Eso, para que ustedes lo puedan apreciar mucho mejor. Entonces, tenemos que la ecuación es Y es igual a C más I más G. Por lo tanto, ¿quién es C? C, mírelo aquí, tenemos el dato. C es 6 más 0.65 YD. Ah, ok, entonces lo reemplazamos la C por el 6 más 0.65 YD. La fórmula dice, súmele I. ¿Quién es I? Ah, bueno, entonces la inversión es 11 menos 0.7 R, ¿cierto? Ok, entonces vamos a sumarle 11 menos 0.7 R. Y la fórmula finalmente dice súmele G, es decir, súmele el gasto. ¿De cuánto es el gasto? Ah, ok, el gasto también me lo dieron, el gasto es de 12. Simplemente reemplazamos cada una de las variables por sus valores. Ahora, de esto, ¿yo qué puedo sumar? Puedo sumar este 6 con este 11 y con este 12. 6 más 11 me da 17. 17 más 12 me da 29 y eso es lo que yo coloco aquí. Ahora,
decimos más 0.65yd. Ok, entonces yo lo coloco aquí, 0.65yd. Pero ¿quién es yd? Ah, ya sé que yd es y menos t. Entonces lo paso aquí. Entonces, en lugar de volver a colocar yd, yo coloco entre paréntesis y menos t. Y, no sé quién es, pero t sí sé quién es, porque aquí me lo dieron. Es 0.45y. Entonces, como simplemente reemplazo. Entonces digo y menos 0.45y. ¿Y qué me quedó? Este menos 0.7r, entonces lo coloco aquí, 0.7r. ¿Qué debo hacer ahora? Este 0.65 está multiplicando a y está multiplicando a 0.45y. Entonces hago la multiplicación. ¿Cuánto me da 0.65 por y? Pues me da 0.65y, que es lo que coloco aquí. Luego, ¿cuánto me da 0.65 positivo por menos 0.45y? Pues multiplico primero los signos. Más por menos me da menos, que es el que coloco aquí. Ahora, 0.65 por 0.45 me da 0.2925, ¿qué? Pues y, ¿cierto? No olviden siempre colocarle, este es el error sobre todo que cometemos, que es no darle el nombre, es decir, si es y, si es r, si es lo que sea. Ahora, ya tenemos estos dos valores. Estos dos valores sí, yo los puedo computar, porque se trata de y, 0.65 menos 0.2925y. ¿Cuánto me da eso? Me da 0.3575y. Entonces lo resté, ¿cierto? Y coloco los demás. Finalmente, lo que hago ahora es pasar la y a un solo lado. Y voy a pasar la y al lado izquierdo, ¿sí? Entonces, esta y sabemos que está al lado izquierdo. Entonces, pues no cambia de signo. Pero esta y, está con signo positivo. Si lo paso al otro lado, lo paso con signo negativo. Por eso queda y menos 0.3575y. Igual, ¿qué me quedó? Me quedó 29, que lo pongo aquí, y me quedó menos 0.75r, que lo coloco aquí. No cambian de signo ni mucho menos. Ahora, esta y está restando a 0.3575y. Esta y se supone es como si hubiese un 1 al lado de la y. Es como si dijera 1y, pero no hay necesidad porque se supone que cuando está la letra sola, pues hay un 1 ahí al lado. Es decir, que 1 menos 0.3575y, ¿cuánto me da? Me da 0.6425y, que esto es igual a todo lo demás. Y como lo que yo necesito es calcular R, ¿cierto? Que R es el tipo de interés. Es que hay dos tipos de interés. Uno que se manifiesta con una I minúscula y el otro que se manifiesta con una R, ¿cierto? Entonces, la diferencia simplemente es que uno es nominal y el otro es real, pero ambos son tipos de interés. En este caso, vamos a calcular R, este tipo de interés. ¿Qué necesito hacer? Necesito pasarlo al otro lado porque necesito despejarlo. Entonces, si este menos 0.7r está negativo, pues al otro lado lo tengo que pasar con signo positivo. ¿Qué me quedó al lado derecho? Me quedó 29, no cambia el signo, ustedes lo ven aquí. Pero al lado izquierdo tengo un positivo 0.6425y que al pasarlo al lado derecho me tiene que cambiar de signo. Y
Ahora, para despejar R, para dejar sola la R, este 0.7 está multiplicando a la R. Para despejarla, la paso al otro lado a dividir. ¿A qué va a dividir? A todo esto, a 29 menos 0.64y, todo sobre 0.7. Y se supone que este 0.7 está dividiendo tanto a 29 como a menos 0.6425y. Entonces 29 dividido 0.7 me da 41.42 y menos 0.6425y sobre 0.7 me da menos 0.95y. Y esta es la ecuación IS del mercado de bienes. Ahora voy a calcular es la ecuación LM, es decir, la ecuación del mercado de dinero o mercado monetario. ¿Cómo la calculo? A través de los datos que me dieron en la guía, que son estos, ¿sí? O que se parecen a estos. Simplemente utilizo la fórmula que dice que M sobre P es igual a L. ¿Qué es L? Es la demanda monetaria. ¿Qué es M? La oferta monetaria. Y P es el nivel de precios. Entonces lo único que hago es reemplazar. Voy a agrandar esto también para que lo puedan visualizar mejor. Listo. Entonces decimos, M a ¿cuánto equivale? A equivale a 20, ok, entonces lo reemplazo. P equivale a 5, lo reemplazo. Y L equivale a 0.3y menos 0.075, entonces lo reemplazo aquí. ¿Sí? ¿Yo qué voy a calcular acá? ¿Qué tengo que despejar? Lo que tengo que despejar es I, ¿cierto? Porque al igual que acá arriba, despejamos R. R es un tipo de interés y también es otro tipo de interés. Uno es real y el otro es nominal. Entonces, esto sí lo puedo dividir. 20 dividido 5 pues me da 4. Me queda todo lo demás. Y luego paso esta I al lado izquierdo porque necesito despejarlo. Si está negativo, entonces lo paso positivo. Este 0.3y no cambia de signo, pero este 4 que estaba aquí era positivo, al otro lado lo paso negativo. Y como 0.075 está multiplicando a la I, la despejo pasándola al otro lado, está multiplicando, lo paso a dividir. ¿A dividir a quién? A 0.3y y a dividir a 4. 0.3 dividido 0.075 me da 4y. Y luego menos 4 dividido 0.075 me da menos 53.3. Y esa es la ecuación LM o del mercado de dinero que tenemos que utilizar ahora para poder graficar y calcular el punto de equilibrio, que es lo que nos viene en la guía de actividades. Entonces miren que yo aquí ya pasé las ecuaciones. La LM, que es I igual a 4y menos 53, ok. Y pasé la de R, la IS, la que nos dio anteriormente. ¿Qué tenemos que hacer? Yo como esta grabación se la voy a colgar en el foro, pues yo quise ser como muy como muy cositero, digámoslo así, y le fui colocando qué es lo que tenemos que hacer. Entonces calculamos el punto de equilibrio igualando el interés real con el interés nominal. Ah, ok, entonces cogemos el interés real, y lo igualamos con el interés nominal, que es esta ecuación.
Entonces yo paso el interés real y lo igualo, que igualarlo no es más que colocarle un igual, y al otro lado le coloco el interés nominal. ¿Y qué es lo que yo voy a despejar? Lo que yo voy a despejar es y. ¿Sí? Esto es lo que yo despejo. Y. Entonces aquí pues, si yo voy a pasar la y a un solo lado, al lado izquierdo, este 4y está al lado izquierdo, no cambia de signo. Pero este menos 0.92y está negativo, pues al otro lado lo debo pasar positivo. ¿Qué me quedó al lado derecho? Este 41,42, que no cambia de signo, y al lado izquierdo tengo un negativo 53,3, que al pasarlo al otro lado pues tengo que cambiarle de signo a positivo. Hago la operación, la sumatoria de esta y me da 4.92y. Hago la operación de estos dos valores, la sumatoria me da 94,72. Y luego para despejar y, pues paso el 4,92, está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces va a dividir a 94,72. Por lo tanto, y me va a dar 19,25. ¿Sí? En el gráfico, ¿dónde está y? En el gráfico y está en el eje de las x, es decir, la producción va en el eje de las x. Y en el eje de las y va el tipo de interés. ¿Sí? Eso quiere decir que yo ya calculé la producción de equilibrio, que sería 19,25, es decir, que este punto es 19,25. ¿Listo? ¿Qué necesito calcular ahora? El otro punto de equilibrio, es decir, la tasa de interés, el tipo de interés de equilibrio. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente tomo la ecuación, aquí les dejo la recomendación, tomamos la ecuación LM, ¿sí? ¿Cuál es la ecuación LM? Esta de aquí arriba, mírenla, 4y menos 0 menos 53,3, y reemplazamos, es el valor de y que acabamos de calcular aquí, 19,25. Entonces, coloco la ecuación, reemplazo y, esa y está multiplicando a 4, es decir, que 19,25 va a multiplicar a 4, eso me da 77, y luego le resto 53,3 de la ecuación, y que me da 23,7. De esa manera es que entonces calculamos el tipo de interés, que sería el tipo de interés de equilibrio. Es como, vamos aquí a dibujarlo, aunque pues esto sin un mouse es como complejo, pero entonces este punto de equilibrio sería 19,25, y esta I aquí de equilibrio sería 23,7. Bueno, ahí más o menos yo creo que me entienden el garrapín. Ok. Y luego, a partir de las ecuaciones, entonces ustedes, pues sí, hacen este gráfico. El punto 3 menciona que, ¿qué sucede cuando el gasto del gobierno aumenta o disminuye? ¿Sí? En algunos casos aumenta, en otras guías disminuye. Bueno, eso depende. Pero ¿qué es lo que usted debe hacer? Usted se remite a mirar cuál es su gasto. En este caso, nuestro ejercicio decía que nuestro gasto era, era de 12. Aquí está, nuestro gasto es de 12. Y si me dicen que el gasto aumenta el 20%, pues yo simplemente entonces cojo el 12, lo multiplico por,
lo multiplico por el 0.20, ¿cierto? 12 por 0.20 me da 2.4. 2.4. Entonces, como dice que aumenta, bueno, 2.4, entonces le sumo el gasto, ¿sí? Es decir, que esto me daría 14.4. Es decir, que mi gasto ya no sería de 12, sino que mi gasto sería de 14.4. ¿Y qué hago? Pues entonces comienzo desde aquí, ¿sí? Comienzo desde aquí y reemplazo este valor del gasto de 12 por el valor de 14.4 y vuelvo a hacer el ejercicio calculando la ecuación IS, calculando la ecuación LM, luego calculando el punto de equilibrio de la producción y luego calculando el punto de equilibrio de el tipo de interés I. Eso es lo que se debe hacer nuevamente. En cuanto al ejercicio del punto 4, que habla sobre realice un gráfico de oferta agregada y demanda agregada, donde las abscisas corresponden al PIB y las ordenadas a los precios, donde la oferta agregada es P igual a 5, es decir, una constante horizontal, y la demanda agregada se halla con las ecuaciones de ISLM con únicas variables de precios y del PIB. Entonces, este es muy sencillo y pues yo les quiero dar la fórmula inmediatamente, la que deben utilizar ustedes. ¿De dónde sale la fórmula que les doy? Precisamente el director la explicaba. El director explicaba que la fórmula era una, pero que luego entonces se convertía en otra y yo la que le estoy dando es la que ya se convirtió, ¿sí? Entonces la que simplemente tienen que utilizar es esta, que para el desarrollo de este punto utilizan P es igual a M sobre L, ¿sí? Esos valores nosotros ya los tenemos acá en el anterior. Estos, mírenlos. Los de L, los de M y los de P. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomamos esta ecuación y reemplazamos los valores de M y de L. Por ahora no vamos a reemplazar el valor de P, porque también lo conocemos, pero no vamos a reemplazar el valor de P, solamente M sobre L, que M es igual a 20, L es igual a 0,3Y menos 0.75I. Pero ¿quién es I? ¿Sí? Bueno, entonces ya sabemos que I, en este caso, entonces sería la ecuación IS, ¿cierto? Es decir, el tipo de interés se maneja con IS. Entonces cogemos esta ecuación, que en este caso para nosotros sería I, y lo reemplazamos. En lugar de I, colocamos 41.42 menos 0.92Y y esto va a multiplicar. 0.75 va a multiplicar a 41.42 y va a multiplicar a menos 0.92. Entonces decimos 20 sobre 0.3y menos 0.75 por 41.42 me da menos 3.1065. Ahora, menos 0.075 por menos 0.92y me da positivo 0.069y. ¿Listo? Hay dos y, yo las puedo sumar, restar, lo que haya que hacer. 0.3y le puedo sumar 0.069y, entonces me da 0.36369y menos lo que me queda, 3.1065. Sí,
No, mira, ustedes eh, lo que pueden hacer entonces es, ya que si quieren de pronto de manera manual, es este gráfico que ustedes ven aquí, ¿sí? ¿Sí? Pueden ustedes trazar una curva, ¿cierto? Trazar la curva y colocar el precio que es constante, 5, ¿cierto? Una recta aquí. Y lo que nos interesa es simplemente conocer que precisamente en el punto de corte de la demanda agregada junto con el precio es donde existe precisamente ese, ese ¿qué? Mm, ese punto, ¿sí? Donde sería que al precio de 5, exactamente, entonces, ajá, entonces lo que vamos a hacer nosotros es calcular precisamente Y, que es a lo que llegamos aquí abajo, a calcular Y. Pero el gráfico simplemente pueden hacer un gráfico como este, donde se evidencie el 8 o el 5 y se evidencie la producción que en este caso nos dio 19.25, ¿listo? Bien, entonces miren, ¿qué hacemos ahora después de tener esta ecuación? Entonces vamos a calcular Y. ¿Cómo? Reemplazando a P. ¿Sí? ¿Quién es P? Ah, el ejercicio me dice acá arriba que P es 5. Ah, listo. Entonces yo voy a pasar, primero que todo, voy a, a, a tomar este valor. Voy a pasar todo esto al lado izquierdo. ¿Sí? Todo esto lo voy a pasar al lado izquierdo. Es decir, que esto nos quedaría 0,36, 0,369y menos 3.1065, eh, 0,65 por P. ¿Sí? Permítame a ver un momento, yo reviso aquí esto, a ver si es lo correcto. Ah, ok. Sí, estamos bien. ¿Por qué? Porque es que esto es un denominador, es decir, esto está dividiendo. Al otro lado, yo al pasarlo al otro lado, lo paso a multiplicar, claro. Entonces, cuando esto pasa a multiplicar es a la P, ¿cierto? Pasa a multiplicar a P. ¿Y qué nos queda al lado derecho? Nos queda es este 20, que es el mismo que vemos aquí. Ahora, eh, vamos a pasar esta P al otro lado. ¿Qué está haciendo esta P? Esta P está multiplicando. Entonces, si lo paso al otro lado, la paso a dividir. Pero la P, ¿cuánto es? ¿A qué equivale? La P equivale a 5 o a 8 de acuerdo al ejercicio que le hayan dado. Entonces, ok, entonces si P equivale a 5, pues la paso a dividir y la reemplazo. ¿Listo? La reemplazo. ¿Cuánto me da 20 dividido 5? Me da 4. Y de lo que se trata es despejar Y, ¿cierto? Esta Y es la que yo voy a despejar. Entonces digo, listo, voy a dejar a 3.369Y solito. Voy a colocar el igual y al otro lado voy a dejar lo demás. Este 4 queda al lado derecho, por lo tanto no cambia de signo, pero este menos 3.1065 está negativo, al pasarlo al otro lado lo paso con signo positivo. Hago la operación, 4 más 3.1065 me da 7.1065 y finalmente este 0.369 que está multiplicando a la Y, al otro lado lo paso es a dividir. Por lo tanto me da que Y es igual a 19.25.
25. Ahí está paso a paso para que ustedes no se vayan a perder. Y pues si escuchan la grabación, pues mucho mejor para que puedan hacer sus propios ejercicios. Finalmente, el punto 5 que tiene que ver con eh, la trampa de liquidez. En este caso, creo que este es el caso de Adam Smith. Pues dice que suponga que la curva L es igual a I igual a 1 sobre 1 por 125Y, solo para el cuadrante de los positivos. Ahora suponga que M sobre P es una vertical que se mueve de izquierda a derecha, así y así, y le dan unos valores de Y. Bueno, quizá el ejercicio de primerazo, a primera vista, resulta un poco como complejo, pero resulta que es simplemente un ejercicio en el cual lo que se pretende es que el estudiante comprenda ese concepto de la trampa de liquidez. ¿Cómo resolverlo? Es muy sencillo. Ustedes simplemente tienen que hacer una tabla como esta que ven ustedes aquí, ¿sí? Donde va Y y al otro lado valores de I, ¿sí? Aquí a ustedes le dieron valores Y igual a 50, Y igual a 60, Y igual a 70, Y igual a 80 y Y igual a 90. Pero yo les sugiero que hagan una tabla del 1 al 5 y luego sí coloquen los valores que les dieron, 50, 60, 70, 80 y 90. Entonces no olviden hacerlo primero del 1 al 5, del 1 al 4, del 1 al 6, bueno, háganlo del 1 al 5. ¿Con qué fin? Simplemente con el fin de mirar el avance del gráfico, ¿sí? Porque lo que nos interesa son los valores que nos dieron, 50, 60, 70, 80, 90, pero si tomamos primero valores muy pequeños, del 1 al 5, vamos a ver cómo cambia nuestro gráfico. Yo quiero dejar de presentar aquí y presentarles ahora eh, lo que es la trampa de liquidez. Bueno, me confirman si efectivamente están viendo mi Excel. Bien, entonces miren, la trampa de liquidez, la trampa de la liquidez, yo puedo graficar una partecita. Entonces, en la guía me dicen, bueno, suponga que I es igual a 1 sobre 125Y. Entonces yo lo primero que hago es colocar del 1 al 5 y luego los valores que me dio la guía, 50, 60, 70, 80 y 90. Y pues para no ponerme con calculadora y para no ponerme a graficar eso tan complejo, porque es que es bien complejo graficar esos valores tan pequeñitos que nos van a dar, pues hagámoslo aquí en Excel. Entonces yo coloqué aquí en un cuadrito por aparte, voy a agrandarlo, los valores que tengo aquí. Tengo un 1 y tengo un 125, ¿cierto? 1 y 125. Entonces, ¿qué me dice la ecuación? La ecuación me dice, esto es igual a 1, ¿cierto? Es decir, este 1 le coloco F4 ¿para qué le coloco F4? Para que eso, entonces le coloco F4 para que mi computadora sepa que ese va a ser siempre el mismo valor, pero no sé por qué no me lo está tomando F4. Dividido, abro paréntesis, 125, nuevamente F4 para que sepa que ese es el mismo valor de siempre, por Y.
¿Y quién es y? Pues y va a ser, el primer valor va a ser 1. Esto. Cierro paréntesis, enter. Vamos a ver si efectivamente me deja arrastrar. No, porque no me tomó el F4. Vamos a hacerlo con el 2. Decimos, esto es igual, abro paréntesis, a 1, cierro paréntesis, dividido a 1 F4. No, infortunadamente no me está tomando el F4. Bueno, de pronto alguien sabe si puedo utilizar otra tecla que no sea F4. A 125 por y, en este caso y es igual a 2. Y así sigo sucesivamente calculando. Entonces, decimos que 1 dividido, abro paréntesis, el 125 por y, que en este caso y sería 3, y así. Bueno, voy a hacerlo con hasta el 50, ¿listo? Ya que no me está tomando, no me deja avanzar rápidamente como yo quisiera, pero hagámoslo. Yo quiero que vean es el gráfico. Entonces 125 por y, que en este caso y es 4. Ok, ahora entonces sería 1, paréntesis, 1 por 5. Ahora hagámoslo con el 50. 5 por 50. Bueno, ya que lo hicimos con eso, pues terminémoslo rapidito aquí. Por y, que en este caso sería 60. Y tenemos este también por y, que sería 70. Y bueno, y lo voy a hacer hasta el 80, listo. 1 dividido, entonces la fórmula dice que 125 por y en este caso y es 80. Listo, hagámoslo hasta ahí. Entonces yo hago el gráfico y digo, bueno, tomo aquí, subrayo esto, sombreo esto y le doy insertar. En insertar le doy gráficos y en gráfico le doy este. Listo. Entonces para que no me pongan a hacerlo de manera manual, porque mejor dicho, sí, aquí le colocan el título, trampa de liquidez. Listo. Venga, a ver si aquí como en negro se ve como más chévere. Este es el gráfico que ustedes deben hacer, el de la trampa de liquidez. Si quieren, la idea es trazar unas curvas, unas rectas así verticales para analizar que esta, esta curva nunca va a tocar a cero, nunca va a tocar exactamente cero, pero sí va a estar siempre muy cerca a cero. Y esto es precisamente lo de que le denominan la trampa de liquidez. Les explico. Mire, empezamos con un, un interés alto a medida que el gobierno va disminuyendo las tasas de interés. Se supone que la gente se volca ante los bancos y las empresas también se volcan ante los bancos para sacar dinero porque las tasas de interés están disminuyendo. ¿Para qué? Para la gente hacer compras, para las empresas hacer inversiones y muchas otras cosas. Entonces, hay una medida expansiva donde la economía, gracias a que van disminuyendo las tasas de interés, la economía va mejorando, va incrementándose, ¿cierto? Se va generando empleo, va a haber productividad. Pero llega un momento en que las tasas ya son tan bajas, ¿cierto? Las tasas caen tanto, ¿sí? En este caso,
La trampa de liquidez podríamos decir que está entre el punto 50 y el punto 80, ¿cierto? Esta sería como, por decirlo, la trampa de liquidez. Es decir, las tasas de interés son tan bajas, pero tan bajas, que ya no motivan a nadie, que ya no motivan a las empresas, que ya no motivan a las personas a sacar dinero, porque el dinero la gente empieza es a acumularlo y no empieza es a invertirlo. Eso es lo que se denomina como la trampa de liquidez y que se puede visualizar mejor a través de este gráfico. Entonces, eh, pues muchachos, espero haber sido más bien como explícito a la hora de dar a conocer estos puntos. Yo, si Dios lo permite, hoy mismo dejo subida esta grabación en cada uno de los foros. Recuerden que en los foros también está la grabación de la webconferencia que desarrolló el profesor John Garzón, que es el director del curso. Si no le entienden a él, de pronto me entienden a mí o viceversa. Eh, y estaré muy atento a sus aportes. No sé si tengan alguna apreciación respecto a este CIPAS. ¿De pronto todo muy claro? Ok, perfecto. Entonces, muchachos, si alguien no ha diligenciado la asistencia, por favor, hacerlo. O si ya los 3, 4 que aparecen aquí en el CIPAS lo hicieron, pues les agradezco su participación y su asistencia tan puntual. Ok, permíteme entonces, yo la voy a volver a copiar y la voy a volver a pegar. Vamos a ver, pegar. Tú me dirás si de pronto ya te aparece. Listo, perfecto. Entonces, Ingrid, a Yurli Vanessa y a Lorena, muchísimas gracias por su participación. Que pasen un excelente día, muchachos. Chao.